Hola, ¿cómo están? Les saluda Salud y Bienestar Familiar. Eh, Reciban un cordial saludo de parte del hermano Francisco y Salud y Bienestar Familiar. Esta oportunidad queremos aprovechar para darle gracias al Señor por su mucha misericordia y que pues Salud y Bienestar Familiar ha ido creciendo. Bendito sea su nombre. Y queremos saludar a la hermandad a través de este medio, los que están en Canadá, en Colombia, Cuba, Ecuador, en México, la hermandad en Nicaragua, en Estados Unidos, en una veintena de estados y ciudades, los hermanos del Perú. Así que recordemos, Cristo viene pronto y en esta oportunidad queremos dirigirnos a ustedes por lo que sabemos que estamos en la gran controversia y como he comentado con algunos hermanos, pues los protagonistas ya están en su lugar, digamos el anticristo, digamos los seguidores del anticristo, pero hay un protagonista que no aparece y las mismas escrituras lo mencionan, el hecho de que el pueblo de Dios dice, ¿dónde está el pueblo de Dios? Y pues nosotros queremos, preocupados por esta situación y debido a que no podemos estar viajando, pues estamos decidiendo hacer esta serie de videos que pensamos hacerles llegar con la ayuda de Dios mientras todavía podamos tener la facilidad de la tecnología. Porque hermanos, como decimos, hay una gran crisis que viene, el pueblo de Dios no aparece y eso nos preocupa porque tenemos una obra que hacer. Y el objetivo de este estudio es para preguntarnos el por qué y buscar la razón del por qué el pueblo de Dios no está listo. Y para este estudio queremos hacernos uso de las Sagradas Escrituras, para esta enseñanza, las Sagradas Escrituras y los escritos inspirados del testimonio de Jesucristo o conocido como el Espíritu de Profecía. En palabras del profeta Isaías, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, vamos a leer varias citas porque el objetivo de este estudio no es tanto mis propias palabras, palabra de hombre, sino lo que escrito está. Ante una situación muy delicada como es la preparación para la venida del Señor. Entonces, vamos a leer algunas citas. Empezamos con esta que está en Maranata, el Señor viene. Nos dice acá, la transgresión casi ha llegado a su límite. La confusión llena el mundo y pronto ha de sobrecoger a los seres humanos un gran terror. El fin está muy cerca. El pueblo de Dios debiera estarse preparando para lo que ha de sobrevenir al mundo, como una sorpresa abrumadora. ¿Escuchó eso? El pueblo de Dios debiera estarse preparando para lo que ha de sobrevenir al mundo, como una sorpresa abrumadora. El tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente, se iniciará pronto, y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueran confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. La profecía de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento, Miqueas 5:2. Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento en Daniel 9:25. Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían pues excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho al pueblo. Su ignorancia era resultado de culpable descuido. Los judíos estaban levantando monumentos a los profetas de Dios que habían sido muertos.
mientras que con la deferencia con que trataban a los grandes de la tierra, estaban rindiendo homenaje a los siervos de Satanás. Absortos en sus luchas ambiciosas por los honores mundanos y el poder, perdieron de vista los honores divinos que el Rey de los cielos les había ofrecido. Los ancianos de Israel deberían haber estudiado con profundo y reverente interés el lugar, el tiempo, las circunstancias del mayor acontecimiento de la historia del mundo, la venida del Hijo de Dios para realizar la redención del hombre. Todo el pueblo debería haber estado velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. Oh, qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén. Qué reconvención para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y amor propio. Sigue diciendo, ¿cómo nos amonesta? A que tengamos cuidado, no sea que por nuestra criminal indiferencia nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación. Wow, hermanos queridos. ¿Se dan cuenta? Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 9 al 10, Salomón escribe, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. ¿Está escuchando, hermanos queridos? Cuando se produjo el primer advenimiento, los líderes debieron haber enseñado al pueblo para que se prepararan y recibieran al Mesías. ¿Qué creen ustedes que va a suceder en la segunda venida? Pues el Señor Jesús, cuando estuvieron los discípulos, cuando Él estuvo en la tierra, los discípulos se le acercaron, Mateo 24, 3 al 4, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Interesante la pregunta que hacen los discípulos. Y el Señor Jesús no empieza diciendo, bueno, va a haber terremoto, va a haber tsunami, va a haber guerra, va a haber estas cosas. No, lo primero que dice Él, su respuesta es, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué creen ustedes que está sucediendo? ¿Qué creen que está sucediendo, hermanos? Bueno, Apocalipsis 12 dice que el mundo entero está engañado. ¿Y qué de usted y de mí? Pues la Biblia nos advierte de los falsos profetas o maestros de los últimos días. Aquí hay un listado de textos. Y con todo el respeto puedo decirle que a ese predicador que a usted le gusta escuchar, lo más probable es que lo está engañando. Lo está engañando. Y lo vamos a mostrar con las evidencias de lo que enseñan las Escrituras. Y ellos enseñan otra cosa. Pero vamos a ir estudiando poco a poco. Porque entonces encontramos la pregunta, ¿por qué la condición de la iglesia? Busquemos respuestas. En el libro de Isaías 58, el famoso capítulo del ayuno, donde el pueblo le reclama al Señor, ¿por qué no acepta sus sacrificios o sus ofrendas, sus ayunos? Y es interesante, este servidor usa una Biblia de comentarios conocidas como el Biblia con comentarios del Espíritu de Profecía, y en el capítulo 58, aquellos que tengan esta Biblia, en el capítulo 58 hay unos comentarios y de allí he tomado estas citas. Las busqué en la biblioteca electrónica para ponerlas, pero no las encontré. Así aparece en la biblioteca electrónica en inglés solamente. Y yo la puse aquí de la Biblia, la escribí.
Dice así: en nuestra obra encontraremos una alta profesión de piedad y mucha rectitud externa ligadas con una gran impiedad interior. El pueblo representado en Isaías 58 se queja de que el Señor permite que su servicio pase inadvertido. Esta queja es la expresión de corazones que no han sido subyugados por la gracia, rebeldes contra la verdad. Los que reciben la verdad, que obra mediante el amor y purifica el alma, son leales a Dios, honrándolo en la obediencia a su ley, que es santa, justa y buena. El espíritu del verdadero ayuno y la verdadera oración es el espíritu que rinde la mente, el corazón y la voluntad a Dios. El siguiente párrafo explica quiénes son los culpables de toda esta situación. Los ministros de Dios han sido culpables del pecado de no obedecer, así dice Jehová. Han acostumbrado a los miembros de sus iglesias a observar ritos que no tienen fundamento en la palabra de Dios y que más bien están en oposición directa con la ley divina. Al pervertir y tergiversar la palabra de Dios, han hecho que la gente peque. Y aquí un breve comentario, hermanos. Este mensaje no va directo o hacer referencia de ninguno, porque no estamos atacando a nadie, porque este mismo servidor entra entre la lista de los ministros de Dios, pero sí hay una gran preocupación del por qué el pueblo está como está, y los ministros de Dios han sido culpables del pecado de no obedecer. El Señor acusa a los ministros y el llamado es que despertemos y volvamos todos, nos arrepintamos de nuestros pecados y volvamos al Señor antes de que sea demasiado tarde. Porque la cita sigue diciendo: Dios les pagará de acuerdo con sus obras. Son culpables como los sacerdotes y gobernantes del tiempo de Cristo de hacer que la gente yerre. Cristo dice de ellos, como dijo de los dirigentes judíos: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que, hermanos queridos, nada hay más perjudicial para los intereses del alma, para su pureza, para su verdadera y santa concepción de Dios y de las cosas eternas y sagradas, que escuchar y exaltar constantemente aquello que no es de Dios. Esto envenena el corazón y degrada el entendimiento. Entonces, ahí está el problema mayor, es que el hombre generalmente sigue a hombres, y muy pocos están siguiendo a nuestro gran sumo sacerdote, al Hijo de Dios que el Padre Eterno mandó en su misericordia. Entonces, ¿y qué de los que se dicen o nos decimos que somos verdad presente? ¿Qué sucede? Bueno, aquí se dice: se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen, no comprenden las evidencias de su fe, no tienen justo aprecio de la obra para el tiempo actual. Así que, ¿está escuchando? Cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que, si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. Y en la iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Cuando estén separados de lo que sostienen la misma fe y estén obligados a destacarse solos para explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Entonces, volviendo a los que viven en el tiempo del fin, en el tiempo cuando el Señor Jesús regresa por segunda vez, ¿cómo estarán ellos? Aquí se nos dice: como las nuevas del nacimiento del Salvador, el mensaje del segundo advenimiento no fue confiado a los caudillos religiosos del pueblo.
¿Está escuchando eso? Como, como las nuevas del nacimiento del Salvador, el mensaje de la segunda venida no fue confiado a los caudillos religiosos del pueblo. No habían conservado estos la unión con Dios y habían rehusado la luz divina. Los centinelas apostados sobre los muros de Sion deberían haber sido los primeros en recoger como al vuelo las buenas nuevas del advenimiento del Salvador, los primeros en alzar la voz para proclamarle cerca y advertir al pueblo que se preparase para su venida. Pero en vez de eso, estaban soñando tranquilamente en paz, mientras el pueblo seguía durmiendo en sus pecados. Jesús vio su iglesia semejante a la higuera estéril, cubierta de hojas de presunción y sin embargo carente de rica fruta. Se observaban con jactancia las formas de religión, mientras que faltaba el espíritu de verdadera humildad, arrepentimiento y fe, o sea, lo único que podía ser aceptable, el servicio ofrecido a Dios. En lugar de los frutos del espíritu, lo que se notaba era orgullo, formalismo, vanagloria, egoísmo y opresión. Era aquella una iglesia apóstata, que cerraba los ojos a las señales de los tiempos. Dios no la había abandonado, ni había dejado de ser fiel para con ella, pero ella se alejó de él y se apartó de su amor. Como se negara a satisfacer las condiciones, tampoco las promesas divinas se cumplieron para ella. Y entonces, como resultado, esta gráfica nos puede ilustrar muy bien, tener una idea de cómo fue recibido nuestro amante Salvador. ¿Por causa de quiénes? De los líderes. Los líderes. Esto es lo que sucede infaliblemente cuando se dejan de apreciar y aprovechar la luz y los privilegios que Dios concede. A menos que la iglesia siga el sendero que le abre la providencia y aceptando cada rayo de luz, cumpla todo deber que le sea revelado, la religión degenerará inevitablemente en mera observancia de formas y el espíritu de verdadera piedad desaparecerá. Esta verdad ha sido demostrada repetidas veces en la historia de la iglesia. Dios requiere de sus pueblos obras de fe y obediencia que correspondan a las bendiciones y privilegios que Él le concede. La obediencia requiere sacrificios y entraña una cruz, y por esto fueron tantos los profesos discípulos de Cristo que se negaron a recibir la luz del cielo. Y, como los judíos de antaño, no conocieron el tiempo de su visitación. Lucas 19:44. A causa de su orgullo e incredulidad, el Señor los dejó a un lado y reveló su verdad a los que, cual los pastores de Belén y los magos de Oriente, prestaron atención a toda luz que había recibido. Oh amados, esa es la razón por la cual el pueblo de Dios brilla por su ausencia. Se ha seguido las costumbres de los hombres y se ha abandonado las sagradas escrituras. Entonces este es un llamado en esta hora para que volvamos o vayamos a estudiar las sagradas escrituras, hermano querido. Ahí están las instrucciones del Padre Eterno para nosotros sus hijos. Y al estudiar, no dije leer la escritura, cumplir un año bíblico, no, estudiar, escudriñar, para saber cuáles son las instrucciones que el Padre Eterno tiene para ti allí, en tu caso personal, y junto con las escrituras, abrirlo con los testimonios de Jesucristo. Oh, hermanos queridos, esto es urgente volver y estudiar las escrituras, porque se nos dice en Maranata, el Señor viene. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las sagradas escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Entonces, al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras la salvaguardia contra los falsos maestros. Y otra vez hago énfasis, ese predicador que a ti tanto te gusta, te está engañando.
Y esto lo vamos a comprobar con la Escritura. Entonces, hermanos, es un llamado urgente a volver a ir a las Escrituras. Hay una gran obra que hacer. En primera persona, cada persona tiene que estudiar la Escritura y luego estudiar con la esposa, con el cónyuge, para que el Espíritu de Dios los moldee y lleguen a ser uno y juntos los dos trabajen para el rebaño que Dios nos ha dado a los varones y reconocer nuestra responsabilidad ante el Dios del cielo como sacerdotes del hogar. A la par de que el hombre reflexiona y acepta su responsabilidad, hermanas, también es un llamado para ustedes para que colaboren en la tarea de levantar a estos muchachos, a estos niños jóvenes y educarlos con la verdadera educación para entrar a la escuela superior en el reino de los cielos. Entonces, cuando hagamos esto, este gran reavivamiento que viene, pero en ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. La falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirla sin el auxilio de las Sagradas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Este no es un tiempo para dedicarlo a las cosas frívolas o a las satisfacciones egoístas. Si los tiempos en que vivimos no logran impresionar de veras nuestras mentes, ¿qué otra cosa podría realizar un impacto en nosotros? Wow, hermanos queridos, reflexionemos profundamente. Ahora se necesitan hombres de claro entendimiento. Dios pide que los que están dispuestos a dejarse dirigir por el Espíritu de Dios señalen el camino hacia una obra de reforma cabal. Cada alma debería encontrarse ahora en una posición donde manifieste una consagración a Dios más profunda y verdadera que en los años pasados. ¿Está escuchando? Cada alma, a cada persona, hombre o mujer, es una preparación más cabal, una consagración más cabal. He quedado profundamente impresionada por ciertas escenas que contemplé durante la noche. Parecía efectuarse un gran movimiento, una obra de reavivamiento en muchos lugares. Nuestro pueblo se alistaba y respondía al llamamiento de Dios. ¿No escucharemos su voz? ¿No aprestaremos nuestras lámparas y obraremos como hombres que esperan la venida del Señor? El tiempo en que vivimos exige que se haga brillar la luz y que se pongan las manos a la obra. Ante la perspectiva de aquel gran día, la palabra de Dios exhorta a su pueblo del modo más solemne y expresivo a que despierte de su letargo espiritual y a que busque su faz con arrepentimiento y humillación. Joel 2:1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Entonces, hermanos queridos, esta es la gran preocupación. Debemos temblar todos los moradores de la tierra, porque el día de Jehová se acerca. Y acá, como dijimos, es hora de volver al Señor. Pidámosle perdón por nuestros pecados. Nosotros los ministros, arrepintámonos y enseñemos a la gente, al pueblo, lo que dice el Señor. Escrito está, así dice Jehová, porque es la única norma que se nos ha dado para pasar esta gran crisis, para prepararnos para ella. Obedezcamos lo que está aquí. Y otra vez repito, hermano querido, el hombre siempre quiere ver a otro hombre adelante. No, es ver los ojos en Jesús, el Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que mientras está en el santuario celestial, justo antes de volver a esta tierra, ahora intercediendo por nosotros,
Aprovechemos el tiempo, volvamos a Él, porque después será muy tarde. De salud y bienestar familiar son nuestras oraciones y nuestro anhelo es preparando un pueblo para la pronta aparición del Hijo de Dios en las nubes de gloria. Te invitamos, hermanos, a que reflexionemos. Hay muchas almas que están en juego, incluyendo las nuestras. El apóstol Pablo dice, el que mire estar firme, mire que no caiga. Todos deberíamos de estar humillándonos como esos varones que recibieron la bendición de Dios. Los hermanos pioneros hicieron una gran obra y nosotros tenemos que volver a ella para terminarla. Así que, hermanos queridos, que el Señor te bendiga, nos bendiga a todos, porque separados de Él no podemos hacer nada. Y te dejo acá los correos electrónicos si quiere escribirnos o si desea hacer comentarios, y puede compartir este mensaje para que podamos preparar un gran movimiento para la venida de Cristo. Y también aquí aparecen algunos teléfonos y también por WhatsApp. Que el Señor nos bendiga a todos y Maranata, Cristo viene pronto. Amén.